qué ganas tenía de que llegara este podcast para hablarte nuevamente de Michael Jackson. Así es, porque hoy el protagonista de este podcast es Michael Jackson y en concreto uno de sus temas más conocidos, pero quizá menos famosos. Y lo vamos a tratar como siempre con Jaime Ojeda, un buen amigo, un perfil musical que ya conoces, alguien que conoce mucho del mundo de la música y que nos ha ido acompañando durante todo este tiempo, ya sabes, disfrutando de la música y aportando sus conocimientos para que este podcast tenga un contenido de peso. Y es lo que Jaime nos cuenta hoy sobre Michael Jackson y uno de sus temas conocidos, pero quizá menos famosos, Rock With You. Así que vamos a conocer qué tiene Jaime preparado detrás de esta historia, como siempre fantástica, en World Media. Jaime Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Luis? Pues muy bien, ya preparado para contar otra historia que espero que sea jugosa, que guste mucho. Y yo creo que con el protagonista que traemos, yo creo que va a gustar porque es un seguro, siempre hablar del rey del pop. Uh-huh. Así que todo preparado. Todo preparado y Michael Jackson, que es el nuevo protagonista después de que ya habláramos en alguna ocasión de él. Pero a mí me encanta saber que artistas como él son incombustibles y que siempre hay historias que se rescatan como lo que has rescatado en el día de hoy, ¿no? Que nos llevan a otra vez al presente de la vida de Michael Jackson. Sí, la verdad que, José Luis, yo creo que lo hemos hablado en más de una ocasión, que hay artistas que parece que incluso como que toman, bueno, pues más valor después de fallecidos, ¿no? O que incluso tras fallecer pues siguen aportando muchísimo y eso quiere decir que en vida pues bueno, fueron figuras destacadas, creadores de contenidos. No sé, se me ocurre por ejemplo David Bowie, que acaba de sacar o acaban de publicar un nuevo disco que dejó grabado, fíjate, después de fallecido ya hace unos cuantos años, o Prince, del que yo no me dejo de sorprender la cantidad de contenido que tenía y bueno, que su familia, que es la que lleva su legado, aunque eso, el otro día estuve leyendo, José Luis, acerca de un juicio, porque no Uh-huh. tienen todo el legado de Prince, tienen parte, Anda. pero no todo, y están en disputas legales, algo también normal, yo creo, ¿verdad? Porque Sí. la agitada vida de los artistas yo creo que no les da para controlar todo su contenido y bueno, y va quedando mucho por aquí y por allá y van firmando contratos y luego para reunirlo todo bajo un solo grupo, bajo una sola sociedad que lo lleve todo, yo creo que es muy difícil. Y en el caso de Michael Jackson, José Luis, pues otro tanto de lo mismo, ¿verdad? Siempre, bueno, pues hay un montón de anécdotas, de historias, con todo lo que creó y la calidad de lo que creó, pues siempre hay historias que van apareciendo y esta es una historia, la verdad, que yo conocía hace tiempo pero que no deja de asombrarme porque siempre se ha hablado, ¿no? De la dupla exitosa que formaron el productor Quincy Jones y Michael Jackson, con el que recordemos, bueno, juntos hicieron 3 discos, el Off the Wall, el Thriller y el Bad, y yo creo que son, a mi gusto, los 3 mejores discos de Michael Jackson, ¿no? Uh-huh. En su carrera en solitario y bueno, sin duda alguna, los que más han vendido. Y la historia nos llega pues a través de su primer disco, el disco, el primero que produjo con Quincy Jones, el Off the Wall, y va a ser una historia muy, muy jugosa y yo supongo que a ti ese disco también te gusta, José Luis. Me encanta, me encanta. Para mí es uno de los mejores discos de Michael Jackson. La verdad que siempre te vas quedando con parte de alguno, parte de otro, pero para mí es uno de los más completos, ¿no? Tiene un poco de todo y la verdad que se notaba que iba a eclosionar y que iba a convertirse en la gran estrella que fue con ese primer disco que también fue un bombazo. Menos quizá a lo mejor promocionado, pero un disco que contiene grandes canciones y que hay una de ellas de las que nos vas a hablar que como yo decía al comienzo del podcast, es muy famosa pero menos conocida. Sí, y te tengo que decir además que esta canción, José Luis, pues para muchos críticos musicales es la mejor canción que ha hecho Michael Jackson. Es Uh-huh. la canción favorita de muchos críticos y yo creo que también de buena parte de sus fans, yo creo que es una de esas canciones a las que se le tiene especial aprecio porque la verdad que es muy difícil, José Luis, la verdad que en toda la discografía de Michael Jackson es muy difícil quedarse con una canción, pero es cierto
que esta canción, bueno, pues es una de las favoritas de los críticos. Casi siempre que preguntas a los críticos, digamos, también que llevan más tiempo, ¿no? O lees a los críticos que llevan más tiempo, pues escribiendo sobre música, se quedan con esta canción, que es una canción que tiene una historia que efectivamente vamos a contar, y hablamos de la canción Rock With You, Ujú. que es una de esas canciones incluidas en el álbum Of The Wall. José Luis, que te tengo que contar, te tengo que decir que además ese disco ya vendió copias, ¿eh? Vendió 20 millones de copias en todo Buah. el mundo Ujú. y sigue siendo uno de los 100 discos más vendidos de la historia. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Editado en el 79, y tú imagínate que con, digamos, tu primer gran disco en solitario, porque Michael Jackson ya tenía otros discos en solitario, pero vamos, con este dio el verdadero estallido y logró pues vender esos 20 millones de copias. Y la canción Rock With You, que sin duda alguna es una de las culpables, ¿no? De que el disco pues sea uno de los favoritos de todo el mundo, y que fue publicado ese single Rock With You el 3 de noviembre de 1979. Fue el segundo single. Recordar que el primero fue el Don't Stop Till You Get Enough, que Ujú. es una composición del propio Michael Jackson, que fue número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido, y con el que Michael Jackson ganó su primer Grammy en la categoría de mejor interpretación vocal de R&B masculina. Y bueno, y para ese disco, pues Michael Jackson aportó varias canciones, concretamente 4 para el Off the Wall, pero claro, también él quería enriquecerse de otros artistas, y bueno, como anécdotas, comentarte, por ejemplo, que Paul McCartney le ofreció y usó la canción Girlfriend, que fue el quinto single, o por ejemplo, Stevie Wonder también le ofreció otra de las canciones y está incluida en ese disco, como es otro de los singles, el She's Out of My Life, que es otra de las super canciones. Ujú. Pero si hablamos de Rock With You, tenemos que irnos hasta el Reino Unido, José Luis, y esto es algo que poca gente conoce, ¿no? A ver. Estamos hablando de Paul McCartney, estamos hablando de Stevie Wonder, de que el propio Michael Jackson compuso temas para su álbum, pero ahora tenemos que irnos hasta el Reino Unido y hablar de Rod Temperton, que es, bueno, pues uno de los, yo creo que de las figuras más desconocidas del mundo de la música, porque en sí mismo era una persona pues muy tranquila, muy humilde, muy normalita, pero podemos decir sin lugar a dudas de que Rod Temperton ha sido uno de los compositores y letristas más importantes de la historia, y que ha aportado, bueno, cantidad de canciones a un montón de grupos, pero en esta ocasión nos centramos en ese Rock With You con Rod Temperton, un británico que además era el líder y el teclista de una banda inglesa que yo recomiendo también, por cierto, en este podcast, que se llama Heatwave, que tuvo muchísimos éxitos, por ejemplo, la canción Always and Forever, o por ejemplo Boogie Nights, que son canciones muy conocidas, y que comentarte, por ejemplo, que este grupo Heatwave, cuando creció en éxito, por ejemplo, contrataron nada más y nada menos que a Luther Vandross para Anda. ponerle su voz a alguna de sus canciones. Así que, bueno, pues una banda quizás poco conocida, pero en la que Rod Temperton, bueno, pues empezó a generar éxitos y a tocar el teclado en esa banda, era uno de sus miembros. Y mira por dónde, Quincy Jones, que bueno, pues está considerado el más grande productor del siglo XX, pues él, uno de sus trucos era, José Luis, pues conocerse al dedillo todo lo que se movía en el mundo de la música, y nos movemos hasta el Reino Unido porque Quincy Jones, bueno, pues puso, digamos, la mirilla allí en el Reino Unido y en ese grupo Heatwave, porque practicaban un soul, un funky que realmente le gustaba muchísimo a Quincy Jones, y estuvieron un montón de tiempo entre la banda y el propio Quincy Jones, bueno, pues intentando que Quincy Jones fuera el manager de esta banda, Ujú. pero finalmente Quincy Jones tenía tanto trabajo y estaba tan desbordado que nunca pudo hacerse cargo de Heatwave. Y tú imagínate, José Luis, dónde habría llegado esta banda si contenía a miembros como Rod Temperton de la mano de Quincy Jones. Yo apuesto a que hubiese sido una banda también millonaria en ventas, porque Ujú. su calidad musical está fuera de toda duda, y solo le faltaba a esa persona que les diera la introducción al mercado norteamericano a lo grande, ¿no? Y Quincy Jones habría sido esa persona, pero por, digamos, esa cantidad de trabajo que tenía Quincy Jones, no le fue posible tomar a esa banda como su manager. Pero
Quincy Jones sí que le dijo a Rod Temperton, oye, mira, no puedo hacer de manager vuestro, pero me encanta tu trabajo y me gustaría que me pasaras un par de canciones para este álbum que estoy haciendo para Michael Jackson y a ver qué nos puedes ofrecer, a ver qué canciones nos puedes dar. Bueno, Rod Temperton empezó a escribir canciones y casualmente pues se fue hasta Los Ángeles, Rod Temperton, porque allí estaba grabando el tercer álbum de Heatwave cuando de repente se presentó allí Quincy Jones y le dijo, venga, ¿qué tienes por ahí para nosotros? Qué me puedes dar? Y bueno, pues Rod Temperton empezó a mostrarle en lo que había estado trabajando y bueno, pues la verdad que Quincy Jones se quedó maravillado del trabajo que había realizado Rod Temperton y dijo, bueno, mira, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, pues presentárselas a Michael Jackson, a ver qué es lo que nos cuenta y ver si le gusta. Y entonces Rod Temperton le dijo, bueno, pues mira, aquí tienes estas tres canciones que serían Off the Wall, la que a posteriori le daría título al disco, otra canción que me encanta que se llama Burn This Disco Out y Ujú. la propia Rock With You. Y bueno, pues fueron con ese material a Michael Jackson a ver si le gustaba y a ver qué le parecía. Así que nada, pues Rod Temperton siguió grabando con Heatwave su disco y Quincy Jones se fue con ese material y se lo enseñó a Michael Jackson y según cuentan, bueno, Michael Jackson se quedó auténticamente maravillado porque dijo que quería las tres, Anda, que se claro. quedaba con las tres canciones. Claro. Y claro, Rod Temperton no salía de su asombro de que había hecho pleno, ¿no? 3 Ujú. de 3 y además que iba a su trabajo iba a estar, bueno, pues de lleno en uno de los discos que él ya sabía que iba a ser un disco, bueno, pues mágico y también histórico porque se habían unido Michael Jackson y Quincy Jones y la verdad que Rod Temperton, bueno, pues estaba maravillado, ¿no? Por cierto, José Luis, comentarte que además Rod Temperton se encargaba de hacer las demos vocales para las canciones de Michael Jackson para irle, digamos, de forma vocal, orientando la idea que tenía Rod Temperton de cómo podía ser Claro. vocalizada la canción. Claro, Y porque no hay le. vídeos en YouTube que son una Mm. auténtica maravilla. Porque no le dio una maqueta grabada, sino le dio letra, música y luego ya sí le dio orientaciones, como dices tú, para que él viera pues la entonación que él le daba a la canción y si a Michael le parecía bien, pues esa iba a ser la maqueta final, ¿no? Exactamente, así fue, así es como trabajaba Rod Temperton y bueno, decirte que Rod Temperton, bueno, pues era como casi como Prince, ¿no? Ujú. Componía con una facilidad increíble, una facilidad tremenda y bueno, pues el resto es historia, ¿no? Michael Jackson grabó la canción, fue número uno y bueno, y convirtió a Michael Jackson en una grandísima estrella y bueno, comentarte además que luego esta colaboración que realizó Rod Temperton con Quincy Jones no sería la última porque estuvieron más de una década ya colaborando y no pararon. Y entonces, bueno, pues de ahí salieron canciones para artistas como Chaka Khan, Brothers Johnson o incluso George Benson. George Benson en su disco Give Me the Night también tiene composiciones de Rod Temperton. Así que estamos hablando de, ya te digo, para mí una de las figuras, José Luis, más eh, infravaloradas o desconocidas del mundo de la música y que está, bueno, que está detrás de esos éxitos que son una auténtica maravilla. Y bueno, pues ahí queda la historia de Rod Temperton, que por cierto, como todas las canciones y como todas las composiciones, pues a veces estaban ahí en cajones, ¿no? Y esta canción, por cierto, la de Rock With You, pues había sido antes ofrecida a varias cantantes, como por ejemplo a Karen Carpenter, la miembro femenina de los hermanos Carpenter, pero la rechazó, no la quiso, y así que llegó a Michael Jackson, bueno, pues un poco como se suele decir de chiripa, ¿no? O sea, que es una canción que ya se había hecho para otra persona, no la quiso y se la quedó Michael Jackson, que vio el potencial y no quiero ni pensar la cara
de los hermanos Carpenter, de aquellos que se negaron, ¿no? Y dijeron, bueno, esta canción para mí no me vale, no me gusta, al ver cómo se convirtió en un gran éxito y en una pieza imprescindible, ¿no? En cualquier discoteca. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que, José Luis, yo creo que el mundo de la música, la historia Ujú. de la música está llena de Claro, historias como estas, ¿no? De sí. canciones que se ofrecen a artistas, que ellos las desechan y que luego, bueno, pues otros artistas la retoman. Aunque comentarte que, bueno, esta canción la había compuesto Rod Temperton y, bueno, no la había vendido a ninguna discográfica, no, sino la tenía él, digamos, en su cajón de creaciones y bueno, por diferentes contactos, pues se la había ofrecido a Karen Carpenter, que eso, bueno, pues la desechó y la verdad que también seguramente si lo hubiese grabado Karen Carpenter, pues hubiese Ujú, tenido otro tinte en la canción, ¿no? Hubiese sido diferente y no hubiese tenido ese toque funky, ese toque soul R&B ujú. que tiene, tal y como la conocemos, al ser grabada en el Disc of the Wall. Pero vamos, es la verdad que son historias que están ahí escondidas y que uno viene a pensar que las canciones de Michael Jackson son impolutas y están creadas para él y demás, Ujú, pero también Michael Jackson, pues bueno, podía recoger canciones que no sé si él sabría, ¿no? Que había sido ya ofrecida a Karen Carpenter, ujú. pero bueno, con el tiempo al final todas las historias salen a la luz y bueno, pues comentarte que esta canción Rock With You también es considerada como una de las últimas grandes canciones de la era de la música disco. Recordemos que fue editada en el 79 y que por esa época, José Luis, ya la música disco estaba en declive y fue como una de las últimas joyas que nos ha dejado ese género musical. Sin duda. Fíjate, yo para aportar mi granito de arena para este podcast Sí, e ir terminando ya, hay un crítico musical, Mark Fisher, que describe esta canción Rock With You como una extraordinaria proeza de hacer saltar las lágrimas a los ojos y al mismo tiempo mover los pies. O sea, es curioso, ¿no? Que es una canción sí, que a lo mejor te hace vibrar de emoción, pero a la vez te obliga vamos, prácticamente a bailar, a mover las piernas sí, y a estar en el ritmo máximo. sí, sí, sí. La verdad que es una canción que, bueno, tiene algo especial, ¿no? La verdad que como casi todas las de ese disco, que como tú dices, es un disco que además aprovechamos para que seguro, bueno, los que son seguros seguidores de Michael Jackson, pues se la habrán escuchado muchísimo, pero para aquellos oyentes que, digamos, hayan empezado, digamos, sus escuchas a Michael Jackson con el Thriller, bueno, les aconsejamos que se Ujú. vayan unos añitos más atrás Sí. y que rescaten este disco, el Off the Wall, y disfruten de grandes canciones como Rock With You, porque la verdad bueno, que suena increíble. Y después, bueno, pues por supuesto, al ser un gran éxito y del 79, pues comentarte que ha dado para muchas versiones y hay versiones, por ejemplo, grabadas por otras cantantes como Brandy en el año 97, también, bueno, incluida en un disco que luego sacó Quincy Jones que se llama Accuse Joke Point. También Ashanti hizo una versión de esta canción. Bueno, pues ha habido un montón de versiones. Por ejemplo, también una versión hecha en estilo bossa nova de la cantante brasileña Fabiana Passoni, que también está muy, muy bien. Así que podemos disfrutar de esta canción también en diferentes versiones y no nos vamos a Ujú. cansar, seguro. Efectivamente. Bueno, Jaime, la anécdota que he encontrado al respecto de esta canción viene detrás de la grabación de la percusión, porque el ingeniero que se encargaba de ello, que era Bruce Swedin, lo que hizo fue colocar la batería en una plataforma de madera de 2,45 metros cuadrados, o sea, 2 metros 45 metros cuadrados, elevada a 25 centímetros del suelo. O sea, lo normal era subir un poco a lo mejor la batería, pero no a 25 centímetros. Y el objetivo que buscaba era mantener baja la frecuencia de los sonidos, evitando pues que las vibraciones interfirieran en los micrófonos con otros instrumentos. Vamos, o sea que estuviera todo limpio, impoluto, como tú Sí, decías, y que no hubiera ningún sonido que molestara al otro. la verdad que es increíble, José Luis. Mm. Cuentas esa anécdota y bueno, la verdad que hay varias series que hablan de cómo se graban los discos y es increíble, ¿no? Y la de trucos y bueno, la de arte que tienen, ¿no? A la Ujú. hora de grabar. Y es cierto que has nombrado a Bruce Swedin, que es, bueno, pues yo creo que uno de los ingenieros top vamos, de toda la historia y tenían todos estos trucos y la verdad
el disco suena pues así, ¿no? Como tú dices, muy limpio, muy potente y bueno, pues ahí tenemos algunos de los trucos que se esconden, ¿no? Detrás del proceso de grabación, que uno piensa que es todo, ¿no? Como más técnico y se recurren a veces a trucos como estos imagínate la de probaturas que habrían Sí. hecho, de poner esa batería a una altura, a otra, en una habitación con eco, en otra sin eco, los micrófonos apuntados para aquí y para allá. Bueno, es todo un arte esas grabaciones cuando se hacían en ambientes todavía analógicos, antes de que llegaran las mesas digitales y demás. Efectivamente. Jaime, pues la verdad que me ha encantado este podcast en el día de hoy y sobre todo esta historia, ¿no? Que como bien decías tiene detrás un perfil menos conocido y que estoy seguro de que este mínimo reconocimiento, aunque sea de las personas que lo están escuchando, pues harán investigar un poco más sobre quién fue Rod Temperton y también, pues hombre, el legado que dejó a través de un disco, en este caso de Michael Jackson como este. Pues sí, la verdad que aconsejado al 100%, pues varias cosas. Recuperar el disco de Michael Jackson of the Wall y también, bueno, pues irse a por los discos de Heatwave Uh-huh. y conocer a la figura de Rod Temperton porque, bueno, luego pues aportaría también canciones, por ejemplo, Thriller, pues es de Rod Temperton, así que con ese avance lo dejo para que investiguen en la figura de este gran artista británico. Perfecto. Jaime, pues como siempre un placer escucharte, disfrutar del mundo de la música contigo y como siempre te digo que tu podcast te acompañe. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, José Luis. Como siempre, un placer y volveremos con más historias del mundo de la música. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿qué te ha parecido el podcast? Supongo que algo te habrá gustado de este contenido. A mí me ha encantado saber algo más de esta canción, algo más de este artista que nunca nos deja de sorprender porque siempre hay algo que se nos ha quedado en el tintero y que por fortuna podemos rescatar en contenidos como este. Como siempre sabes que lo único que me queda es darte las gracias por haber estado al otro lado. También recordarte que puedes seguir este podcast, compartirlo y en redes sociales estamos como World Media Spain y además te recuerdo como siempre que nos encontramos en un siguiente capítulo. Soy José Luis Martín y que tu podcast te acompañe.